Hola, ¿qué tal, Icarix Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí un lunes más en nuestro canal de YouTube donde os acercamos todo lo relacionado con el estándar KNX y en esta ocasión, tal y como os comentamos la semana anterior, tenemos a Gabriel Arroyo, que es responsable técnico de Teven aquí en España y nos va a hablar un poquito sobre los productos Teven, que para mí son unos grandes desconocidos. Yo di con Teven por casualidad, porque conocí a Gabriel en el Light and Building en Frankfurt y a raíz de esa visita al Light and Building, pues empecé a curiosear sobre dispositivos TV y los vi muy interesantes. Como aquellos que nos siguen continuamente habrán visto que la semana anterior habéis visto dos tutoriales sobre el Pixar 360 de este fabricante, que lo vimos muy interesantes y hoy queremos ir de la mano de Gabriel para que nos pueda comentar el portfolio o el catálogo que tiene Teven para que, bueno, aquellos que no conozcan, como a mí me ha pasado, que no conozco los productos Teven, pues puedan conocerlo en profundidad y, bueno, aquellos que estén interesados puedan contactar con ellos para lo típico, para poder pedir consejo, pedir oferta, poder estudiar obras y ese tipo de cosas. Gabriel, bienvenido a nuestro canal. Oye, tenía muchas ganas de verte por aquí. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. Encantado. Muchas gracias por esta oportunidad que nos brindas para estar en tu canal. Y vamos a ver si podemos presentar los productos y daros un repaso de lo que puede ofrecer Teven. Claro que sí. Yo la verdad que estoy muy ilusionado con hacer este tuto porque veo que tenéis cosas muy interesantes y muchas veces siempre nos movemos prácticamente en el mismo portfolio. Muchas veces porque los integradores, una vez que tenemos el conocimiento de ciertos productos, pues no nos gusta cambiar porque ya que hemos dado el trabajo, el curro de conocer algo, pues no nos gusta cambiar a otra cosa. Pero sí es cierto que he visto cosas muy interesantes como el detector que vimos en los tutoriales anteriores, que lo veo súper interesante. Y este es el motivo por el cual en este canal intentamos abrir la mente a otros fabricantes, otros productos, por lo menos escucharlos, que nos cuenten y a raíz de ahí, pues bueno, si sale algún tipo de relación comercial, podemos contar con vosotros y ese tipo de cosas que pueda surgir. Oye, te invito a que compartas escritorio, a que abras tu catálogo y a partir de aquí te dejo que tú sigas tu exposición, tú plantees cómo quieres llevarlo. Yo te iré lanzando preguntas frente a cosas que vea interesantes y ya vamos haciendo las distintas paradas frente a que tú me vas contestando y todo eso. ¿De acuerdo? Estupendo, muy bien. Pues mi idea es sobre todo presentar la gama de productos que tiene Teven a través de catálogos y folletos y bueno, sobre todo comentarlas, explicarlas y cualquier duda es lo que me comentas que te surja, pues in situ la respondemos. Comentarte que Teven, como decías en la presentación de la semana pasada del Pixar, es una empresa alemana, tiene ya 102 años de historia, con lo que es una empresa que tiene bastante recorrido en el mundo de la instalación. Y el dato curioso que comentabas del nombre de la empresa es tal cual. El fundador de Teven, que es Paul Swenk, un señor que la fundó ya hace 102 años, le puso el nombre de Teven por la ciudad de Tebas, porque él era un apasionado de la cultura egipcia y de cómo los egipcios eran capaces de medir el tiempo con los medios tan sencillos y tan simples que tenían. Le encantaba este tipo de cultura y por eso le puso el nombre de la ciudad de Tebas a su empresa. Teven es Tebas en alemán, es el nombre de Tebas en alemán y por eso de ahí viene su nombre. Con este dato se puede adivinar más o menos cuál fueron los primeros pasos de Teven. Este señor pues se dedicaba a hacer relojes y la empresa la fundó cuando patentó el primer interruptor de escalera, minutero de escalera de la historia. Hostia, me estoy enterando ahora de esto, ya no lo sabía. Es decir, el primer minutero de escalera de la historia fue patentado por Teven. Sí, fue ¡Wow! el comienzo de la historia de Teven, estuvo ahí en el año 1921, ¿vale? Y realmente era un enorme cajón con péndulos y engranajes que le servía a este señor para que no se le apagara la luz de la escalera cuando tenía que subir y bajar las escaleras de su casa. Pues inventó ¡Wow! este equipo, lo patentó y a partir de ahí empezó a hacer producción de Ajá. este tipo de productos. Por supuesto, hace 100 años no existía el estándar KNX, entonces teníamos otro tipo de productos que vender.
fabrican productos para control de tiempo, es la base sobre la que deben se dio a conocer y ha sido y es líder en Alemania y en Centro Europa. Y desde el año 94, prácticamente desde que se fundó, somos miembros de la asociación KNX, fabricamos productos KNX y actualmente TVN es miembro también del Consejo de Administración de la KNX Association, con lo que, bueno, da una idea de la implicación que tiene TVN, a pesar de no ser unos grandes conocidos a lo mejor en España, sí que tenemos un recorrido muy grande con una gama de productos importante en el resto de Europa. Ajá. A partir de aquí, pues bueno, la presentación de lo que es la empresa y vamos a dar un poquito una vuelta por lo que son los productos. Como te comentaba, lleva muchos años haciendo productos de de KNX y tenemos una gama importante de productos. Vamos a pasar la presentación de lo que es el catálogo, porque en el catálogo hacemos una presentación de nuestras principales ventajas que yo iré comentando en cada uno de los productos. Y quería empezar con una de las señas de identidad de TVN, ¿vale? Que son sus actuadores con una filosofía que es única nuestra, ¿vale? Que no la tiene nadie más, que son los módulos que llamamos MIC. ¿Vale? La filosofía de los actuadores mix de TVN es tan sencilla como permitir mezclar distintos actuadores, distintos módulos de actuadores para crear un actuador flexible a tu gusto, llamémosle así. ¿Cuál es la idea? Tenemos un módulo base, que es el que tiene la VCU, la información de la programación, al que se le puede ampliar hasta dos equipos módulos de ampliación con el tipo de actuador que tú desees. Es decir, podemos empezar con un módulo base que sea un actuador de conmutación y le podemos añadir un actuador de persianas y un actuador de entradas binarias. O podemos entrar con el módulo base que sea un actuador de regulación y le podemos añadir otro actuador de regulación y un actuador de conmutación. 127 combinaciones diferentes para hacer el actuador que tú desees. Es decir, nosotros tendríamos que, para poder trabajar esta gama de productos, tendríamos que colocar primero un dispositivo que sería, como tú dices, el dispositivo base, que es el que lleva el bus y es el que le vamos a dar la dirección física cuando lo programemos. Correcto. Pero ese dispositivo base tendrá una serie de funciones, llámese 4 contactos on-off, un dimmer, lo que sea. Entonces, lo que podemos hacer es enchufar a ese contacto base, enchufarle hasta 2 dispositivos más para poder ampliar el número de canales o de diferentes funciones ese solo dispositivo. Es decir, pasaríamos de un solo dispositivo con una sola dirección física a mantener esa única dirección física en nuestra topología, Correcto. pero con 3 dispositivos enchufados. Es decir, multiplicaríamos por 3 el número de dispositivos en una misma topología. Exactamente, con la misma dirección física y con el mismo consumo. Wow. Con lo que si al principio no necesitas una línea, más aparatos, pero por cualquier circunstancia los tienes que ampliar, simplemente le colocas al módulo base los módulos de ampliación y no tienes que duplicar líneas. Sí, sí. Y una pregunta, en caso de que, por ejemplo, me voy a centrar en algo básico, solamente on-off, ¿cuántos números de canales podría tener como máximo colocando 3 aparatos? Es decir, el base más 2 ampliaciones con el mayor número de canales. Pues tenemos equipos de 8, con lo que tendrías 24. 24 okay. Salidas okay. De conmutación. Perfecto. Ese sería el máximo en este tipo de producto. Y okay. puedes combinar, los puedes combinar como quieras, porque en el ETS tú vas a encontrar que cuando programas cada módulo base, te permite mediante una pestaña elegir qué módulos de ampliación le vas a añadir. Y una pregunta, no sé si esto será así, te hablo dentro del desconocimiento porque no conozco el producto. En caso de que se me averíe uno de los dispositivos que son accesorios y se supone que no tienen que ir programados,
¿sustituyo uno por otro literalmente o tengo que programarlo de nuevo el equipo? Lo sustituyes literalmente. Eso es súper interesante, tío. Eso es súper Es, interesante. es más, si se te estropea el módulo base y mantiene la programación en la BCU es extraíble. Con lo que simplemente tienes que extraerla, te la puedes llevar, pones el equipo nuevo, le cambias la BCU y no hace falta hacer nada más. Pero cuando te refieres que la BCU del equipo base es extraíble, ¿qué es? ¿Que tengo que desmontar el equipo? ¿Tengo que desmontar No, la sacas con un... Si ves este cuadradito, Sí, sí. ¿vale? En los módulos de ampliación es un cuadrado ciego donde tú lo abres y tienes la pestaña del conector para conectarlo al módulo base, pero en el módulo base lo extraes y aquí tú tienes la memoria del equipo. Hostia, cuidado que me estás dejando la cabeza loca. Me estás dejando la cabeza loca porque el mayor de los problemas que hay en edificios o en proyectos grandes, por ejemplo, tipo edificios públicos y todo esto, es que cuando se pone en marcha y se programan, con el paso del tiempo, desaparece el proyecto, desaparece el integrador, desaparece toda la gente que sabía cómo se hacía eso. Correcto. Me estás diciendo de que el mismo personal de mantenimiento, si se rompe un módulo accesorio, no estoy hablando ya de la base, que bueno, que entiendo que la base hay que sacar el módulo, que puede necesitar un poco más de conocimiento, que tampoco hace falta mucho, pero bueno. Pero me estás diciendo que cambio el accesorio uno por otro y como la memoria ya está programada, yo cambio uno por otro y sale eso en marcha. No tengo que llamar ni integrador, ni saber lo que hay ahí programado, ni nada, porque todo es automático. Exacto. Esto es una pasada. Te lo digo así, tal cual. Y además tenemos también la ventaja de que si se te estropea la programación, tú te puedes llevar el módulo base, programarlo en cualquier otro equipo, en tu oficina, donde quieras, y mientras tanto, físicamente, el producto funciona. Es decir, puedes físicamente encender y apagar o regular sin necesidad de la programación. Hostia, pues como te digo, me ha dejado la cabeza loca, porque la mayoría de los problemas de los edificios que llevan mucho tiempo con un KNX es lo que te estoy diciendo, incluso viviendas que llevan mucho tiempo hechas, que cambian de propietario, al cambiar de propietario ya no sabes quién ha programado eso, no tiene el proyecto, no tal. El hecho de que se rompa un equipo, porque se rompen los equipos con el paso del tiempo, que pueda sustituir uno por otro sin necesitar un integrador, sin tener que llamar a un tío que te lo programa y que qué es lo que había ahí programado y tal. Es decir, es una pasada, de verdad, lo digo que es una pasada. Y el hecho de que el equipo base, el que se supone que lleva la dirección física tal, que le pueda sacar la BCU y se lo puedas colocar a otro, es una pasada, tío, es una pasada. Incluso el año pasado, bueno, a raíz de que hemos sacado un montón de equipos con Data Secure, TVN ha sacado, desde el año pasado todos los modelos de Mix 2 son Data Secure, pero este tipo de sistema es tan flexible que los equipos que tienen, se empezó a hacer hace más de 10 años, por lo menos 12 años, este modelo. Tienes equipos antiguos, con la BCU antigua, y los quieres convertir a Data Secure, simplemente también suministramos BCUs con Data Secure, que simplemente tienes espera que que ya me está dejando la cabeza más loca todavía. Vamos a ver, espérate. Me está diciendo que yo tengo, imagínate, una instalación antigua hecha con TV. Me está diciendo que como la BCU es extraíble, yo quito la BCU del equipo antiguo, le pongo la nueva y ya viene ya con el Data Secure. Sí, ahí sí tienes que programarla. Bueno, da igual, pero no tengo que tirar el equipo y poner otro nuevo. No. Hostia, tío, me estás dejando la cabeza loca, de verdad. El concepto es único y es un concepto, ya te digo, desconocido en su base, pero es fantástico. No, es que es una pasada. Es que ahora mismo la alternativa que tenemos es simplemente proteger a nivel de IP, porque proteger la instalación ya supondría quitar los equipos y poner otros equipos. El hecho de que solamente quites nada más que la parte de la BCU y el resto de componente con el cableado, que no tengas que tocar cableado, no tengas que tocar nada, es una pasada. Es que el hecho de cambiar uno por otro, es decir, es una pasada esto. Aparte de la modularidad de los equipos, lo que te hace es que existen en el mercado equipos que son mixtos, pero son un conjunto. Entonces, si el conjunto se estropea, el conjunto no funciona el conjunto.
A mí si me falla uno de los 3 módulos, los otros dos pueden seguir funcionando sin ningún problema y los sustituyo, con lo que no pierdo el equipo completo. Wow, wow, de verdad, me estáis sorprendiendo, de verdad, no lo conocía, lo digo así de Me, corazón. Estos son me una de las alegro que te cosas por las cuales sorprenda hay que porque escuchar a todo el mundo. es vamos, es uno de los, digamos, de los emblemas de Teven en cuanto a los equipos de KNX. Los lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Tenía un sistema MIX antiguo que no tenía el tema de la BCU, sino que simplemente se juntaban. La siguiente versión fue con la BCU, que para mí es un adelanto estupendo. Sí, sí, Y sí. ahora la parte del data secure para poder sustituirlo lo tenemos bueno, actualmente sin ningún problema. Entonces, si hay usuarios que tengan equipos de Debian y los quieran convertir a Secure de ese sistema Mix 2, lo pueden hacer simplemente con el. Es que te digo una cosa, como fabricante que hayáis hecho eso, dice mucho de vosotros, te voy a decir por qué. Porque la mayoría de los fabricantes lo que le interesará es que quiten todos los equipos y los pongan Y totalmente claro, nuevos KNX Secure. El hecho de que ustedes digáis, vale, no, eso sería una jodienda para el cliente, le estamos fastidiando mucho al cliente para que cambie todos los equipos. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que sea modular la BCU para que en caso de que quieran pasarlo a KNX Secure, simplemente cambien la BCU. Aunque tengas que reprogramar, porque esa función ya sí o sí hay que claro. hacerla. Pero es cierto de que ya el trabajo de tener que desmontar el equipo, descablearlo, que después te equivoques a la hora de conectar los cables de circuito 1 por circuito 2. Es que eso trae mucho lío, muchos problemas. Es decir, que hayáis pensado en eso es una pasada. Que tienes un equipo que funciona. Sí, sí, Entonces, sí. no, da pena tener que cambiarlo, que sustituirlo, que tirarlo, vamos a llamarlo así. A ver, te ven bueno, en su filosofía, una de las cosas que más cuida es la calidad y otra es la innovación. Bueno, pues intentamos que sea una mezcla de las dos cosas y lo cuida mucho, la verdad. Pues es una pasada. Ya pinta bien este tutorial, Gabriel, porque nada más que el inicio ya me está gustando, pinta bien. Perfecto. Me alegro, me alegro. Bueno, dentro de los... para que te hagas una idea, dentro de todos los equipos mixtos, tenemos toda esta variedad, ¿vale? De conmutación, base y ampliación en 4 y 8 canales. Ahora te explicaré un poquito, porque eso también quiero pararme un poco en los factores de conmutación, algunos modelos que tenemos muy interesantes. Actuadores de persiana o en módulo base y el módulo de ampliación, los actuadores, bueno, no los tenemos aquí todos, pero bueno, aquí están en un vistazo para la conmutación. Estos son los tipos de conmutación y persiana. Bueno, tenemos módulos para conmutación, para persiana, entrada binaria, actuador de calefacción y actuador de regulación de iluminación binaria. ¿Vale? Todos esos módulos, en varios modelos diferentes, los tenemos en módulo base y en módulo de ampliación. Vale, Por ¿las lo entradas que sin binarias es libre de potencial o te refieres a contención? los tenemos con tensión y libre de potencia. Las que son libres de potencial, que suele andar cortito lo que es la distancia, ¿a cuánto lo tenéis como máximo el contacto del equipo? ¿Son los típicos 10 metros o tenéis más distancia? Pues tendría que vértelo porque esa no lo conozco. Es que es una cosa que muchas veces miramos los integradores porque, claro, si, normalmente son los 10 metros. Entonces, claro, colocar un aparato de carril DIN o colocar algún Ya, dispositivo a 10 metros se nos queda un poco corto. Entonces, siempre utilizamos las interfaces de pulsadores sí, claro. para poder llevarlo más cercano al mecanismo que haga el accionamiento o al contacto de alarma y tal. Pero poco a poco los fabricantes se están dando cuenta de este tipo de cosas y están alargando, están haciendo que haya más distancia en los aparatos modulares de carril ring al accionamiento. Por eso era preguntártelo. Bueno, dentro de las... Una vez visto este sistema, es decir que también tenemos equipos estándar, es decir, tenemos actuadores de carril que no son modulables, sino que son fijos, por eso llamamos fix. Los alemanes son mix a la gama que se puede intercambiar, de mezclar, y fix a la gama que es fija. Estos equipos, bueno, aquí los tienen los actuadores mix,
como te comentaba, y bueno, hasta 129, he dicho 127, pero son 129 funciones diferentes, de 129 combinaciones de salidas, con lo que tienes, puedes hacer prácticamente lo que quieras con un sistema Entonces, mixto. oye, se me ha venido a la mente otra posibilidad, corrígeme si me equivoco. En un hotel podría utilizar, colocar un dispositivo dimmer para hacer la regulación, podría poner un actuador de fan coil y podría poner un on-off para hacer los circuitos o un actuador binario de entradas binarias para coger los pulsadores. Es decir, 3 equipos en una habitación de hotel con una sola dirección física. Sí, lo que pasa es que desgraciadamente el actuador para fancoil no lo tenemos en esta gama. Ah, no lo tenéis ahí. Vale. No, no. El fancoil sí tenemos el equipo de actuadores de fancoil, pero son una gama. Ok. Pero sí podrías controlar con un solo equipo pues, los circuitos de iluminación, las persianas y el circuito de calefacción en el caso de que los tuviera. Ya radiadores o válvulas podrían Ok, controlar con un ok. solo equipo. Es que el hecho de que cuente sola con como una sola dirección de física es una pasada, Claro, porque, claro, claro. por ejemplo, para escuelas, edificios de oficinas, lugares donde todo es repetitivo y necesitas muchos canales, muchos contactos para hacer cosas, y claro, cada aparato cuenta como dirección, y luego ya eso ya que si la área, que las líneas y tal. Y yo siempre intento decirle a mis alumnos que intenten pensar en intentar hacerlo todo con el menor número de dispositivos posible, y el hecho de que tú con una sola dirección física pueda incluir muchos canales, muchas soluciones, muchas cosas, es ideal, es genial. Multiplicas por 3 tu capacidad. Exacto, exacto. Eso es. Bueno, dentro de los equipos de actuación, yo me quería parar sobre todo en los actuadores de conmutación y en los actuadores de regulación. Porque esto a lo mejor lo digo y parece un poco pedante, pero los actuadores de regulación de Teven están considerados como uno de los mejores del mercado. Digamos que el truco, no tiene ningún truco especial, lo único que hace Teven es cuidar mucho las curvas de regulación. Creo que somos el único también fabricante que permite, a través de ETS, cargar curvas de regulación en tu aparato. Tenemos espacios vacíos dentro de ETS para que tú cargues curvas de regulación, pues si en un futuro las curvas de regulación de los LED varían, que tu equipo no se te desplaza. Tenemos las curvas, tenemos el reconocimiento automático de carga, tenemos varias curvas ya predefinidas, pero tienes una posibilidad a través del ETS de realizar tu propia curva y cargar. Te voy a decir, perdona que te corte, esto que está diciendo Gabriel es súper, súper importante. Porque la gente no sabe que si tú no le cargas una curva de regulación en función del tipo de carga, en función del tipo de luminaria, de hecho en nuestro canal de YouTube tenéis un tutorial donde Carlos, mi compañero Carlos, demuestra cómo colocando una curva de regulación equivocada a una luminaria da menos flujo luminoso. Por tanto, cuando le colocamos el luxómetro, estamos viendo que da menos luz que lo que viene en el proyecto de Dialux. Me ha pasado que nos han llamado de proyectos donde el arquitecto o el lighting designer o la persona que diseña el proyecto en Dialux, en lo que es el proyecto de Dialux, da unos niveles de iluminación. Y cuando montan el sistema CANX, se dan cuenta de que da menos luz de lo que realmente tiene que dar. Todo esto se basa en que luego colocan componentes que no están preparados para seleccionar la curva de regulación, para seleccionar o que detecten de forma automática el tipo de carga, y eso implica en que van a tener menos flujo luminoso porque es así. Eso, aquellos que quieran saber el porqué y la prueba, qué tal, iros al canal de YouTube porque tenéis un vídeo donde Carlos lo explica y os lo explica teóricamente FETEN, es decir, lo explica. Y esto que está diciendo es súper, súper importante. A la hora de hacer un proyecto donde vayas a hacer regulación de luminarias, no es al azar. Hay que saber qué tipo de carga, qué tipo de luminaria y qué tipo de actuador tienes que colocar. Perdona que te haya contado. Sí, no, sin problema. Además, evitamos no solamente el problema del flujo, sino el problema de saltos o de parpadeos dentro de lo que es la regulación. Esto también lo tienen muy, 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 muy cuidado, muy estudiado, y decirte que el que lo prueba reconoce su
calidad. Aparte, no solamente la calidad de la regulación, sino que esto sí que sí, somos el fabricante que más potencia podemos regular por canal. Te voy a dar los datos, ¿vale? Porque tenemos los modelos que tenemos en regulación. Tenemos dos variantes, una con menor potencia porque lo metemos en un solo módulo, ¿vale? Metemos 4 canales de regulación en un solo módulo, ¿vale? Y 8 en un módulo doble, y los de más potencia que metemos 2 canales en un solo módulo y 4 canales en 2 módulos para tener más capacidad de regulación. Los de mayor carga aguantan 600 vatios en LED por canal, pero tenemos módulos de ampliación de potencia y la posibilidad de poner 2 canales